Hola a todos, ¿cómo están? Ahora sí, ¿cómo están? Bueno, esta es la charla que va a dar Jorge Oviedo, que él es un compositor y director de orquesta ecuatoriano, que amablemente accedió a hacer esta charla que es organizada por los estudiantes del Departamento de Música en el ciclo de charlas, coloquios, talleres, tutorías que ellos están organizando y que, bueno, corresponde dentro de este horario al horario que ellos tienen de horario protegido. Así que le damos la bienvenida a Jorge, quien amablemente accedió a dar esta charla. En algún momento voy a leer ahí la trayectoria de Jorge, pero quiero darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, hola, buenas tardes con todos. Muy amable, gracias por la invitación, honrado de poder compartir unas pocas ideas con ustedes, un poco de tiempo. Y bueno, encantado de poder hacerlo y ojalá sea fructífero para todos este encuentro. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, aquí voy a leer un poquito sobre la trayectoria de Jorge. Y bueno, habíamos dicho que él es director y compositor ecuatoriano. Compositor y director ecuatoriano, su catálogo de obras, que incluye diferentes formatos, ha sido considerado y ejecutado en diferentes países de los 5 continentes, obteniendo premios y reconocimiento por varias de sus composiciones. Es el responsable ejecutor de importantes puestas en escena y montaje, entre los que se destacan estrenos locales y absolutos de creadores ecuatorianos y extranjeros, dentro y fuera del país. Como director ha llevado a cabo grabaciones de obras de los más importantes compositores académicos ecuatorianos. En escenario ha compartido y acompañado a destacados solistas como Pablo Gori, Neo Rosauro, Pierre Ives, Tajadi Maeda, Andrés Torres, Yvonne Covin, José Luis Urquieta, que es un local, ¿no?, de acá de La Serena, Luciano Carrera, Wolfgang David, entre otros. Bien, entonces aquí tenemos a Jorge Oviedo y dejo toda la plataforma Zoom ahí a Jorge. No sé si quiere que los chicos abran sus pantallas o tener un diálogo. Ahí dejo todo a su disposición. Muy amable, gracias Alejandro, un gusto maestro. Bueno, básicamente otra vez, bienvenidos, gracias por la invitación. Yo voy a tratar de, tal como lo habíamos acordado con el maestro Meléndez, organizar un poco la idea para contarles algo de la música académica acá en Ecuador, porque entiendo que somos una especie de no lugar para América. Ecuador es un país muy pequeño, pero aparte de eso no ha despuntado tanto en ciertos ámbitos, no sé, artísticos, culturales, al menos en el lado académico. Y entonces es un poco contarles una visión muy cortita, muy rápida de algunos compositores, darles nombres importantes, dejarles una especie de tarea, una especie de invitación para que puedan observar en Facebook, observar en YouTube algunas de las grabaciones últimas que se ha hecho de estos compositores importantes ecuatorianos y luego contarles algo de mi trayectoria y dos que tres cosas que pueden ser de interés para ustedes. Eso, así que nada, empecemos. Buenas tardes con todos y vamos adelante. Después de esto, que no será mucho tiempo, quisiera abrir una especie de foro para poder conversar, para poder responder dos que tres cosas que ustedes quieran tener en mente y hacerlo más interactivo y no que no sea solamente un monólogo desde mi lado. Eso, vamos. Entonces, miren, un poco la idea, y creo que es una constante y una parte común para Latinoamérica. La historia de la música académica aparece a partir de ciertas decisiones sociales, histórico-sociales, políticas, de algunos gobiernos que en su entonces pudieron haber tomado la mano y haberse enterado de las posibilidades de copiar, clonar ciertos procesos europeos. Me refiero, por ejemplo, a gobiernos progresistas, en el caso de Ecuador, como el gobierno de Eloy Alfaro en 1900. El año de 1900 es cuando nace y crece el Conservatorio Nacional de Música. Obviamente, de la mano de esto se lanzan algunas academias, como la Academia de la Historia, academias de formación artística, la Orquesta Sinfónica Nacional y otras orquestas de menor jerarquía en el país. Me refiero a esto porque a partir de estos fenómenos, de estas realidades, es que se puede empezar a hablar de algo de música académica, sin que sea el mejor membrete ni que hayamos llegado a tener un consenso muy general en cuanto a este nombre de música académica. Entonces, básicamente la idea de mencionarles de esto es la posibilidad
demostrarles que a partir de este ítem, de este rompimiento, de esta cisma histórica, se empieza a hablar de un conservatorio y la formación de músicos académicos dentro de esta institución. Aquí podemos hablar de la música, empezar a hablar de la música académica ecuatoriana, y básicamente es importante mencionar, por ejemplo, dos vertientes, ¿sí? Aquí yo tengo un cuadrito y obviamente esto es solamente una idea para no perder el hilo de la charla y tampoco aburrirles. En el Conservatorio Nacional de Música, el presidente Alfaro contrató a un italiano, a un músico italiano de mucha trayectoria, Domingo Brescia, para el entonces uno de los mejores docentes, profesores y compositores, además con una carrera dilatada, para que sea la cabeza de la formación de los nuevos músicos en el país. Gracias a la presencia de este italiano aparecieron dos figuras importantes en la historia académica del país como creadores de música académica, y son Francisco Salgado y Segundo Luis Moreno. Es importante mencionar estos dos nombres porque Francisco Salgado será luego el papá del compositor más reconocido de la historia de la música académica ecuatoriana. Ya les mencionaré el nombre y algunas de las facetas más importantes de este hijo, de este descendiente de Francisco Salgado. Segundo Luis Moreno también es un nombre muy importante a tomar en cuenta y a mencionar, así como una especie de insistencia sobre este nombre, porque fue el primer músico ecuatoriano que se abocó, que se animó a empezar estudios historiográficos, no musicológicos, porque la formación no le daba para tanto, pero sí historiográficos sobre la realidad de la música en diferentes comunidades, la posibilidad de invitar esas realidades sonoras a la música académica e intentar mezclar y generar esta especie de primera escuela nacionalista de la que siempre se habla en nuestros países, ¿no? Yo creo que los nacionalismos en Latinoamérica son comunes y muchos de ustedes podrán darme algo de razón en esta secuencia. Por otro lado, desde el lado independiente, y creo que me gusta mucho hablar de esto porque yo soy un compositor hoy por hoy independiente, en esta idea, desde el lado de la creación independiente, aparecen dos nombres importantes, Sixto María Durán y Pedro Traversari. Esta idea de tener estos músicos jugando, estos cuatro músicos importantes jugando en la escena, decantó la creación de muchas obras en su inicio de la música nacionalista ecuatoriana, es decir, obras sinfónicas, obras para cuartetos, para quintetos, para formatos mixtos, música que lamentablemente no fue difundida ni fue circulada como se podría haber esperado, como habría sido necesario para la trascendencia y presencia de estos compositores en la historia de la música ecuatoriana. También creo que compartimos cosas similares con muchos países en la región, y creo que es uno de los problemas más frecuentes que tenemos, que cuando queremos retroceder y mirar cuál fue la creación de estos pioneros de la música académica en nuestros países, nos enfrentamos a que lo máximo que podemos entender o tener a la mano son partituras y no más, es decir, pensar en una grabación profesional para la época, una reedición y una grabación profesional actual, son todavía derroteros que no los enfrentamos y que los estados tampoco han invertido ni han tomado la resolución de poder llenar estas falencias, estas lejanías con estos músicos que han sido los pioneros, como decía, en el desarrollo y punta de lanza en la historia de la música académica de nuestros países. Muy rapidito, ¿no? Esta es la primera vertiente nacionalista. Después tenemos una segunda generación de compositores en donde aparecen nombres como los que están mencionados aquí, José Ignacio Canelos, Juan Pablo Muñoz Sanz, Belisario Peña y Luis Humberto Salgado. Aquí está el famoso hijo de Francisco Salgado que yo les he mencionado y quiero recalcarlo, porque básicamente es el compositor más reconocido dentro de la música académica, ya desaparecido, ¿no? Después les hablaré de otros compositores que están como más recientes, muchos de ellos todavía vivos, y que también son importantes y tienen un performance muy interesante, muy representativo en las esferas de la música contemporánea, por ejemplo. Ya llego allá. Miren, entonces en esta segunda generación existen ya estos nombres. Luis Humberto Salgado, que está aquí con asterisco, y quisiera dejarles eso como una primera intriga, una primera tarea para su búsqueda. Es un compositor que muchos de los diccionarios más importantes de la música académica latinoamericana ubica en la palestra junto a Silvestre Revueltas,
junto a destacadísimos compositores de México, de Argentina, no sé, de Chile inclusive. Y en esa lógica tenemos la posibilidad de enfrentarnos con una producción vasta de Luis Humberto Salgado. Tiene 9 sinfonías, tiene ballets, tiene óperas, tiene una producción abismal de música. Y una de las cuestiones importantes que me interesaría denotar ahora, señalar, para que después podamos conversar sobre eso también, es la triste realidad de Luis Humberto Salgado. Yo siempre he hablado del ciclo Salgado, porque él en vida llegó a escuchar solamente el 5% de su producción. Y este 5% de su producción fue escuchado gracias a su propia gestión, es decir, con orquestas muy pequeñas, muy primarias. Salgado enfrentaba el montaje de sus propias obras para intentar escuchar en tiempo real, de fuente fidedigna, los resultados sonoros de su escritura. Esto nunca frenó el ímpetu creativo de Salgado. De hecho, hay una musicóloga muy importante que es de las especialistas, creo que la única especialista en el mundo sobre este compositor, que es la maestra Katie Wong, que les estoy anotando aquí para que les quede como el dato y no lo pierdan de vista. Katie Wong, que es una musicóloga ecuatoriana con estudios formales de muy alta gama, es una de las egresadas del Conservatorio Tchaikovsky, con algunos masterados y un doctorado también en diferentes instituciones de renombre. Hoy mismo está, creo que, trabajando en el Instituto de Hague. Bueno, no estoy seguro de la actualidad del desarrollo de esta maestra querida, pero me refiero a que ella fue una de las principales especialistas en nombrarlo un Quijote de la música para la época. Y me refiero a todo esto porque es importante mencionar este nombre, que hoy por hoy es el nombre más representativo de la música académica ecuatoriana, y creo que es uno de los nombres que debemos investigar si queremos tener algo del referente de la música sinfónica ecuatoriana. Me estaba olvidando algo. No quisiera dejar de lado la posibilidad de que ustedes puedan mirar la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Hay un micrófono por ahí que nos está un poco impidiendo seguir. Déjenme volver a donde estaba, por favor. A ver, déjenme un ratico, voy acá. Les mencionaba que hay una reciente producción de la Orquesta Sinfónica de Cuenca. Cuenca es una ciudad acá al sur del Ecuador, una ciudad muy linda, una orquesta pequeña, pero con mucha entrega de redescubrir la música ecuatoriana. Y básicamente sería muy interesante que ustedes puedan ver en el canal YouTube de la Orquesta Sinfónica de Cuenca algunas de las grabaciones que se han hecho recientemente sobre la obra de Luis Humberto Salgado. Esto les menciono porque es uno de los esfuerzos más importantes, recientes, además muy nuevos, que se han dado en el país gracias a los directivos de la orquesta, y que básicamente nos han permitido encontrar y mostrar, encontrarnos con la música de Luis Humberto Salgado, encontrarnos con sus sonoridades y también con un horizonte muy vasto de posibilidades sonoras. Solo por dejarles un detalle, ¿no? Tenemos desde música muy nacionalista, es decir, en donde se permea la técnica occidental con música de raíces andinas, por ejemplo, hasta óperas como el Centurión, en donde Salgado empieza a incluir inclusive hasta instrumentos como las ondas Martenot. Entonces, como que tenemos una especie de gama muy amplia de posibilidades que este compositor utilizó para la época, para su realidad histórica. Es muy importante mencionar que unos cuantos años después de que Schoenberg empezara este movimiento de la dodecafonía, de este serialismo un poco forzado para la época, Salgado, 6, 7 años después de este nacimiento de la técnica dodecafónica, estaba escribiendo San Juanitos. Un San Juanito es un ritmo típico de acá de Ecuador, muy parecido ¿a qué les puedo decir? Al huayno peruano, para que tengan una referencia un poco más cercana. Es decir, música de acervo muy antiguo. Y bueno, para ese entonces, como les decía, 6, 7 años después de que Schoenberg empezara con sus experimentos de música dodecafónica en Viena, Salgado estaba escribiendo San Juanitos bajo esta técnica. Ustedes se preguntarán, al igual que nosotros acá en nuestro país, cómo rayos, sin red, sin internet, sin estos niveles de comunicación vertiginosos que contamos ahora, un compositor refundido en los Andes ecuatorianos, tenía acceso a tal
avance informativo. Y bueno, básicamente la historia nos cuenta que uno de sus hermanos tenía la posibilidad de viajar mucho, era un diplomático, y uno de los regalos predilectos del maestro Luis Humberto Salgado era recibir los últimos escritos, las últimas obras, los últimos adelantos en técnica compositiva que su hermano podía acceder en sus viajes. Y bueno, gracias a esta bondad del destino, a esta suerte de su vida, de tener un tipo conectado, un tipo que viaja, Luis Humberto pudo estar al tanto de las últimas vanguardias en composición que se daban en el mundo, y como les digo, en los Andes ecuatorianos, refundido en Quito, dando clases en un conservatorio muy pequeño. Salgado podía estar a la par de las vanguardias europeas, escribiendo música dodecafónica sin mucho problema, sin mucha distancia a estos avances. Por eso me he detenido y les he dejado este detalle de Luis Humberto Salgado, de Ketty Wong y de la Orquesta Sinfónica de Cuenca como referentes para que ustedes puedan, si es que es su interés, poder googlear algo sobre esta producción y la música de Luis Humberto Salgado. Me parece es importante detenernos sobre ese nombre. Posteriormente, un poco más nuevos, cronológicamente hablando, tenemos a nombres de importancia, pero sin la impronta de Salgado, a no ser por un nombre muy importante que quisiera mencionarlo acá. Es el nombre del maestro Gerardo Guevara, vivo, compositor vivo, un compositor de altísimo renombre, de altísimo nivel, con estudios formales en París, con estudios formales en muchas academias como la Sorbona, París, etcétera, un alumno destacado de la maestra Nadia Boulanger. Y en esa lógica, obviamente, Gerardo Guevara, un viejo maestro acá, queridísimo además, con alrededor de 90 años, todavía está activo, está escribiendo su último concierto para violín, un poco delicado de salud, como puede ser un poco normal de entender a esa edad, pero activo siempre, un compositor de mucho dinamismo, además con presencia política bien vista, ¿no? Me refiero al generador de muchos movimientos corales, movimientos orquestales en el país. Inclusive fue uno de los principales fundadores e impulsores de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador, SAICE. Ahora ya mala vida, ¿no? Degradada totalmente y como que no muy representativa del gremio, ni mucho menos, pero bueno, para el entonces Guevara peleó por la presencia de esta sociedad de gestión, y que básicamente después el mismo Gerardo tuvo que hacerse a un lado por cuestiones de salud y de distancias políticas con otros personajes. Importante, Gerardo, porque de alguna manera la historia, los estudiosos de nuestro país nos han dicho, nos han generado la idea de que Gerardo es el puente entre los anteriores, entre las escuelas nacionalistas y las nuevas generaciones. No sé hasta qué punto eso sea enteramente justo con Gerardo, porque no solamente es un puente, Gerardo es un pilar esencial en la producción de la música ecuatoriana, un referente obligatorio para muchos de los estudiantes ecuatorianos de mi edad, un poco mayores. Siempre fue el sueño de estar cerca de Gerardo, poder estudiar con él y demás. Muchos tuvieron la suerte de hacerlo, otros no pudimos acercarnos de igual manera al maestro. Pero básicamente Gerardo Guevara, a la par que de Luis Humberto Salgado, son los compositores más importantes de este momento, de esta generación puente, de esta generación en camino para los últimos o los recientes compositores. Aquí yo he preferido no mencionar un nombre que también es importantísimo y que quisiera dejarlo como aparte de todo, como fuera del, del resto de los mencionados, y quisiera escribirlo aquí para que también lo puedan ver. Al maestro querido, querido por mí, querido por mucha gente acá, todo un ícono de la música contemporánea, de la música electroacústica, Mayhuasca, Mesías Mayhuasca. Este compositor también vivo, también activo, activísimo, es un compositor también, debe estar en los 80 y pico años, no sé, pero cada vez que viene al país, vive en Alemania, fue el principal de uno de los laboratorios de electroacústica más importantes de Europa. Ya jubilado, Mesías todavía nos visita. Antes era cada año, es un poco esporádico por diferentes situaciones, más ahora con la pandemia, pero es de esos viejos lindos, de esos patriarcas que vienen a jugar fútbol a 3.000 metros de altura y siguen haciéndolo de buena manera, con una eficiencia, una solvencia física, intelectual increíble. Esto es anécdota, ¿no? No les digo que eso sea la mejor, la mejor carta de presentación de Mesías,
Pero básicamente he querido dejar a un lado a Mesías porque he tenido la suerte como director, ya les voy a contar, por eso también mi organización del taller de hoy, de esta charla pequeña. He tenido la suerte de presentar dos de sus obras más grandes acá en estrenos absolutos, con personal ecuatoriano, en lugares, en escenarios ecuatorianos, y me refiero a dos obras importantísimas. La última fue La Canción de la Tierra, en una especie de analogía a esta gran obra del maestro Mahler, pero básicamente totalmente trastocada, una sonoridad diferente, es un elenco enorme, es una orquesta de instrumentos andinos con una banda sinfónica, un ensamble de guitarras, cuerdas, cantantes, solistas, un elenco bastante nutrido y básicamente tuve la oportunidad, como les decía, de poder estrenar esta obra y con anterioridad, como antesala a esta gran obra, La Canción de la Tierra de Mesías Mayhuasca, que les voy a anotar aquí para que la puedan fisgonear ahí si es que algún rato les interesa, la obra El Boletín y Elegía de las Mitas. Una obra de denuncia social muy dura, una obra correspondiente a uno de los poetas más importantes de nuestra literatura nacional, Boletín y Elegía de las Mitas. Una obra que fue trabajada con sonido octofónico en un teatro, fue grabado con una araña octofónica para poder captar todo el fenómeno psicoacústico de producción del sonido en el escenario. Igual, 3 coros, una orquesta grande, nutrida de orquesta de instrumentos andinos, con cantantes solistas, 3 escenarios básicamente que pude enfrentar con estas dos obras del maestro Mayhuasca. Con estos 3 nombres no quisiera bajar de categoría ni decir que los otros compositores no son dignos de revisar y demás, pero creo que estos 3 nombres, Luis Humberto, Gerardo y Mesías, son los compositores de mayor peso, importancia y quizá referencia para Ecuador como tal. Y entonces en este afán de acercar algo de la música académica a los compañeros de la Universidad de La Serena, quisiera dejarles estos 3 nombres para que los puedan ver, los puedan observar, como les decía, un poco mirar qué pueden encontrar de ellos en la red. Y pues si no encuentran mucho, que no es difícil porque son compositores muy específicos, quizá yo les pueda brindar algo de información, links o grabaciones a través del maestro Meléndez, que es nuestro cordial interlocutor. Con estos 3 nombres y este bosquejo rapidísimo de la música académica en el Ecuador, un poco para defender esta idea. Yo tengo un tío poeta muy interesante, muy importante, además vive en Francia, se llama Ramiro Oviedo. Y les comento esto como una anécdota también un poco para distender un poco la conversa, este monólogo que intento irlo diluyendo para hablar de otras cosas más interesantes para todos. Alguna vez había estado en una exposición, en una disertación en Francia y le preguntaron alguna vez, señor Oviedo, explíquenos por favor, cómo es posible vivir en el filo de una lata? Y básicamente eso es Ecuador, ¿no? Es una línea geográfica imaginaria que rodea el hemisferio de este planeta y no somos más. Lamentablemente no representamos mucho más en muchos aspectos, pero por eso toda esta antesala, esta especie de detenimiento en mencionarles estos nombres importantes desde el punto de vista personal y creo que desde el punto de vista de país. Importante mencionar estas cosas para que puedan tener una referencia clara de los mejores compositores, o al menos los más renombrados que tenemos en nuestro país, y puedan irse enterando de ciertas sonoridades, corrientes y búsquedas. No quisiera terminar esta primera parte de la charla, de la conversa, sin dejarles algunos nombres importantes también para que ustedes puedan tener referencias si quisieran investigar algo en la red. Por ejemplo, hay investigadores de alto renombre como Katie Wong, que lo mencioné hace un rato. Localmente tenemos, creo que uno de los más importantes representantes de la parte investigativa, a Pablo Guerrero. Podemos mencionar, yo me atrevería a mencionar a don Juanito Mullo, Juan Mullo, importante también investigador de acá, para que si ustedes pueden vincularse a estas páginas que tienen en la red, pueden acceder a partituras, pueden acceder a una visión mucho más profunda de lo que les acabo de mencionar, así a grandes rasgos, y pudieran tener, no sé, un poco más de información, acceso a esta información. Es importante también mencionar investigadores, voy a poner aquí para que ustedes no pierdan de vista de qué estoy hablando. Un nombre interesante que a veces es un poco delicado, el nombre de Julio Bueno, un muy buen músico, muy buen compositor, director también,
con estudios muy fuertes, muy formales en Europa del Este, pero un poco también vinculado a la política desde algunos años atrás. Entonces ustedes comprenderán que hay un poco la imagen a veces se desgasta, no sé, entra en ciertas franjas de discusión. Pero les dejo este nombre porque Julio Bueno también ha hecho mucha contribución a esta investigación de la música ecuatoriana. Con estos tres nombres finales quisiera cerrar esta primera parte de la charla conmigo y después empezar a hablarles de algo quizá más personal, más cercano, contarles un poco de mis inicios, no sé, un poco cambiar de chip, cambiar de cinta y empezar a hablar de otras cosas. No sé, yo quisiera en este momento justamente cerca de los no sé cuánto tiempo voy de los 25 minutos que tenía planificado, mis 30 primeros minutos. No sé si intentar abrir un pequeño foro ahora o dejarlo para después. Don Alejandro sabrá qué es lo mejor y yo estoy a expensas de lo que él decida. Sí, yo creo que sería conveniente, digamos, plantearlo como un foro, como una conversación, y planteando un tema y luego conversar sobre ese tema. A mí me llama mucho la atención y tengo bastante curiosidad de saber un poco más sobre Ecuador, darle como un marco teórico a todo lo que estás hablando de estos compositores, de la música de Ecuador, cómo ellos rescatan también las raíces de la música ecuatoriana. Yo te comento que en el año 2018 eh, fue la primera vez que fui a Ecuador y, y fue en el marco de un contexto de un festival de música que se llamaba Música Ocupa, que para mí me marcó muchísimo el enfoque en que ellos tenían de hacer música, donde tocamos en distintos lugares, no sé, en ferias, incluso tocamos hasta en la cárcel de Quito, en la calle, en distintas partes, y con músicos de altísimo nivel que venían de distintas partes del planeta. Entonces, me llamó mucho la atención. No conocía mucho de Ecuador, salvo las obras de Guayasamín, que a todo esto obviamente fui a la Casa del Hombre en Quito a visitar toda su obra, ya, pero aparte de eso, además no sé, de saber del mito de que de un lado del Ecuador el agua gira para un lado y en el otro lado del Ecuador gira para el otro, y aparte de eso, no tengo más o no tenía más información que eso. Después me di cuenta de que, bueno, obviamente la ignorancia de todos nuestros países y de todos los países que están alrededor es bastante grande, porque siempre nosotros estamos mirando mucho más lejos, en el sentido de estar mirando a Estados Unidos, Europa, pero algunas veces nos olvidamos de los países que tenemos más cerca. Probablemente aquí conocemos bastante más de lo que es Argentina, Perú, porque están al lado, pero ya, por ejemplo, pero lo que sucede en Ecuador no sé si alcanza a llegar, o por lo menos a mí no me alcanza a llegar. Entonces me gustaría que nos dieras más un marco teórico respecto de la realidad de Ecuador, su música, su cultura, aspectos geográficos también. Bueno, es indiscutible la referencia obligada que tengo que hacer, obviamente, a esta mixtura, a esta imbricación de lenguajes, del lenguaje europeo, que es un poco el que se aprende en los conservatorios y un poco el que les he mencionado en esta corriente de la música académica, vinculado directamente a las raíces ancestrales, antes de la colonia, a civilizaciones mucho más antiguas que quizá los incas, que es quizá la cultura, el reino más importante, conocido, que todos sabemos nos visitó en todo el continente como tal, ¿no? Pero me refiero a que existen herencias a veces también muy desconocidas o poco factibles de tener acceso de civilizaciones como la cultura Valdivia, eh, no sé, es muy complicado meterse a hablar de estas cuestiones, ¿no? Tenemos un montón de señoríos, de caseríos que se han ido, que se conformaron antes de la llegada de los españoles, que a su vez no pudieron dejar una muestra clara de su producción artística como tal. Sin embargo, gracias a esta memoria genética, a esta fuerza que tenemos como raza latinoamericana, queda mucho remanente de estas poblaciones, es decir, todavía quedan herederos de la cultura Quitucara, por ejemplo, todavía hay pobladores de las montañas, yo vivo cerca de una montaña muy linda que para mí es un monte tutelar, es el Ilaló, todavía hay familias que son herederas de apellidos milenarios, que todavía tienen en su quehacer diario, por ejemplo, en este junio
acá se celebra el Inti Raymi, ¿no? La festividad del sol, el Año Nuevo Indígena, básicamente esta época de agradecimiento a las cosechas y demás, 21, 23 de junio, de las fiestas más fuertes que tenemos en la región andina. Y todavía hay familias, todavía hay remanentes de estas culturas milenarias que festejan, danzan, tienen sus rituales propios. Tú puedes acceder a eso de alguna manera un poco hermética, pero puedes visitar, puedes hacer una especie de visita, muestra in situ, inclusive a veces hasta grabar una que otra cosa. Entonces, esta imbricación, esta hibridación de movimientos, de fenómenos culturales que se dan dentro del oficial y fuera del oficial, generan una diversidad fuerte, muy fuerte acá en Ecuador, de mucho peso. Es decir, no podemos decir que se ha perdido la cuestión ancestral. Cierto es que tenemos pocas garantías para que estas manifestaciones pervivan, subsistan, supervivan a toda esta lógica abrasiva del neoliberalismo y demás, pero por ejemplo, tú puedes viajar de Quito, es decir, de la capital del Ecuador, viajar, no sé, 4 o 5 horas, irte hacia el oriente y encontrarte en un momento determinado con una comunidad en el oriente que todavía tiene rezagos, muestras de sonoridades trifónicas, sonoridades tetrafónicas que son milenarias, que vienen de procesos muy lejanos, muy antiguos, muy profundos. Y entonces esa es la maravilla de este país y creo que de algunos países que compartimos de esa realidad. Me refiero a Bolivia, me refiero, no sé, Colombia, países en donde todavía este remanente cultural está vivo y si es cierto está como en riesgo y demás. Las circunstancias históricas, sociales, no sé, económicas han permitido que esto todavía sea persistente. Es decir, aquí hay un lugar muy importante hacia el norte del país que es Otavalo. Quizá menciono esto porque la comunidad de los Otavalos, la raíz Otavalo Imbaya, es quizá de las raíces más fuertes y que ha viajado por todo el mundo. Son tejedores de altísimo nivel, músicos de cuna, es decir, no hay uno de ellos que no pueda tocar, además multiinstrumentistas, ¿no? Tocan todo lo que se les puede cruzar de su bagaje cultural. Y básicamente estos otavaleños han permitido conocer muy de cerca estas raíces ancestrales y en esa medida me parece que es vital medir y contarles a ustedes que, por ejemplo, de Quito a Otavalo hay 2 horas y media. Entonces tú en 2 horas y media de viaje en una buena carretera puedes llegar y encontrarte con música milenaria que está sonando en vivo, in situ. Entonces es importantísimo mencionar eso y también es importantísimo saber que no puedes estar exento de esa influencia, de esa información, de ese diálogo de culturas, de lo oficial, de lo no oficial, de lo que el Estado deja de lado, de lo que el Estado olvida, y también de lo otro que teóricamente el Estado no olvida. Yo creo que en el caso actual el Estado olvida todo, y no sé si todos los Estados olvidan todo porque es parte de esta corriente loca que estamos viviendo y que también somos fruto de esta lógica, la crisis que estamos viviendo, ¿no? Pero me parece que es importantísimo mencionar eso como una especie de marco real, de marco vivencial que tenemos aquí los creadores, tanto de música como de cine, de danza, no sé. Perfecto. Sí, yo creo que, bueno, tú mencionaste ahí al pueblo de Otavalo, que yo creo que también es un ícono, ¿no? De Ecuador. En todas partes encontramos artesanía de Otavalo. Y a mí me tocó también dentro de estos viajes que he ido a Ecuador, ir a Otavalo y vivenciar y estar también con la gente, ¿no? Con los artesanos ahí en contacto, tener un mínimo de conversación con ellos. Y, y me pareció muy interesante toda esa cultura colorida, ¿no? Colorida que hay allá en el pueblo y además toda la parte arquitectónica. Entonces todo eso quizás nos puede dar como un contexto de cómo podrían ser las composiciones también, como para ir entrando quizás un poquito más Sí. al área chica, Y un ¿no? poco he intentado yo con estos 3 nombres, bueno, he mencionado varios nombres, pero con estos 3 nombres, Salgado, Guevara, Mayhuasca, un poco mostrarles este calidoscopio que tenemos acá, ¿no? Porque, por ejemplo, Salgado, a pesar de esta prolífica creación y, como les digo, esta búsqueda de incluir la vanguardia para el entonces, ¿no? Para mediados del siglo XX en su música, a pesar de eso, tiene mucha de sus obras un giro, un sesgo hacia melodías andinas, armonías pentáfonas. De hecho, Salgado es uno de los precursores, quizá el único Quijote loco de acá de América, que intentó cambiar el allegro de la partitura europea por un albazo.
sí, crear una sinfonía andina, es decir, en lugar de que haya un alegro de sonata, hay un albazo de sonata, hay un, no sé, un San Juan de sonata, un aire muy vivo. Y si después viene un adagio, Salgado propuso que ese adagio sea un yarabí, un aire totalmente más lento, totalmente andino, muy, ¿qué te puedo decir? Mm, muy sentimental, muy íntimo. Entonces, desde estas lógicas, por eso he intentado hacer esta especie de dibujo de trazo grande, de trazo así muy genérico, para poder evidenciar que tanto Salgado como Gerardo, e inclusive el mismo Maihuasca, creo que es de las muestras mejores que yo puedo mencionarte, porque a pesar de que Maihuasca, tomando el ejemplo puntual del maestro Mesías, es un, es un cultor de la música contemporánea, efectista, del experimento sonoro. A veces algunos hasta lo catalogan como un ruidista, lo cual no sé si sea muy justo para el maestro, pero yo sé que él está enteramente claro que no importa el membrete que le pongas, él sigue siendo un capo y sigue siendo feliz y creo que es más productivo que tú y yo juntos y que saque mucho de los compañeros jóvenes que están viendo la conferencia desde la universidad. Es una energía increíble la del señor, pero menciono todo esto porque en estas últimas obras que mencioné yo de Mesías, La canción de la tierra y el boletín y Elegía de las mitas, Mesías hace toda una lectura dentro de su lenguaje con uso de instrumentos de carrizo, es decir, ocupa como centro sonoro de sus obras la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, que es una de las pocas que hay en el mundo. Hay otra que, si no me equivoco, está en Bolivia, en manos bajo la dirección de Sergio Prudencio, si es que no me falla el chip. Es una orquesta totalmente dedicada a la música contemporánea, a la música experimental. La de acá no, está constituida por músicos populares de muy buen rango, de muy buena solvencia, de muy buen nivel, pero sin embargo, o sea, Maihuasca utilizó ¿qué te puedo decir? Esta paleta extraña de colores de música popular para hacer música, experimentos sonoros, un lenguaje sonoro mucho más de avance, de punta. En esta lógica me parece interesante mencionar una vez más que los instrumentos de carrizo han generado un regreso a ver, un regresar a ver a sonoridades que podrían haber estado un poco hechas a un lado por esta corriente, por este colonialismo cultural, hablándolo claro, ¿no? Por esta corriente europea que de alguna manera hace que el resto baje de categoría, el resto de músicas. Y por eso yo he mencionado aquí al inicio de esta pequeña charla esta polarización de los músicos populares y académicos que se ha dado acá en el Ecuador, no sé si en todos los países es igual, yo espero que no sea tan fuerte como en mi país, en otros lugares, por estas distancias que se generaron entre tener un conservatorio y ser un músico de conservatorio y tener como una categoría superior versus otros músicos que vienen de la calle, de la práctica diaria, del haber aprendido con un discípulo, siguiéndolo a sus tocadas, a sus juergas, a sus fiestas, a sus serenos. Y básicamente me parece que ambas formaciones son vitales, son útiles y son dignas de respetar y de tomar en cuenta y tratar de sumarlas, ¿no? De tomar lo mejor de estas muestras, de estas formaciones. Entonces me parece que insiste en este punto la lógica de toda esta ancestralidad que para nosotros es una cuestión muy viva, muy directa. Tú puedes viajar poquísimo tiempo, me refiero a unas cuantas horas, un par de horas, y estar, no sé, de la mano de todavía la cultura manaba, la cultura manabita, en donde tienes los amorfineros, estos tipos que te van cantando y hablando muy bonito y te riman y te denuncian lo que pasa en la sociedad, lo que pasa en su barrio, lo que pasó el día de ayer, el robo del gobierno, el robo de no sé qué, con una poesía muy fina y además con una rima muy elaborada y además en un sentido totalmente artístico y musical. Entonces tú puedes viajar a eso y conectarte con esa realidad que está ahí, tangible, latente. Es una cuestión que yo no sé si todos los que vivimos en el mundo, en el planeta, en Latinoamérica, todavía más cerca para nuestra realidad, podemos tener esa suerte. Yo creo que sí, el país tiene esa bondad. Si bien tenemos un montón de limitaciones, un montón de obstáculos en ciertos momentos de desarrollo, en ciertas cuestiones. Por ejemplo, quería hablar de eso, lo dejo colgado ahí para hablar después. Nuestras universidades en artes son totalmente nuevas. Tenemos dos que tres por ahí que han empezado a formar músicos con un montón de peros también, con un montón de frenos, un montón de trabas a enfrentar, desde la poca financiación del gobierno hasta, no sé, cuestiones mucho más internas. Pero me refiero que a pesar de esas limitaciones y frenos que tenemos para el desarrollo de la música formal, la música académica, tenemos en cambio esta otro lado, esta fortaleza de poder viajar, poder conocer de fuente propia, de fuente fidedigna, estos procesos culturales que están ahí vivos, a flor de piel. Sí, me gustaría también, ahora que
que nos pudieses relatar cómo ha sido el proceso de, digamos, como más bien de sincretismo, ¿no? En el sentido de que la orquesta, específicamente hablando de la orquesta de Cuenca, logra, digamos, hacer válido o tocar las obras de estos compositores o logra llevar una línea. De hecho, tenemos una violinista acá, que es Jessica, que está por ahí, que es intérprete de la orquesta de Cuenca, que además ella es el contacto La con el culpable de cual esto, ¿no? pudimos hacer con Jorge Oviedo. ¿Ya? Con ella nos conocimos en Ecuador, en un curso de dirección con la Orquesta Nacional de Ecuador, y ahí nos contactamos y ha sido muy enriquecedor este intercambio de ideas que hemos tenido con Jessica. Entonces, además, claro, tenemos una representante de la orquesta de Cuenca, entonces me gustaría que nos hablara más específico cómo ha sido esta experiencia con la orquesta específica de Cuenca y cómo se logró materializar esta línea, ¿no? Este estilo más popular, autóctono, folclórico. Ya, mira, no sé, es importante, creo yo, mencionar que la música de Luis Humberto Salgado, a pesar de que es la que nos aboca a este punto de hablar de este último proceso, de este último trabajo, proyecto de la Sinfónica Cuenca, si bien tiene sesgos y rasgos muy cercanos a la parte vernácula, a la parte de raíz, también tiene un montón, yo creo que diría que es un balance casi perfecto, un 50-50, a veces creo que más 60-40, es decir, un 60 de música académica y un 40 de esta influencia de raíz. Entonces tampoco es que es una muestra autóctona enteramente, ¿no? No es una muestra folclórica de la música de Luis Humberto Salgado en este proyecto. Más bien es una muestra del sinfonismo nacionalista de un compositor ecuatoriano de mediados de siglo XX, y que de alguna manera ha permanecido guardada, empolvada, olvidada, no sé si enteramente olvidada, porque ha habido algunos intentos de alguna gente, algunos directores importantes, no sé, no voy a, dedicar, a detenerme en eso, pero no ha habido un esfuerzo concatenado, concreto y pragmático como el de la Orquesta de Cuenca, que se involucraron gracias a la decisión, no sé, política, artística, psicológica, social, como tú quieras verlo. Es una decisión de artista simplemente. Empezó a transcribir la partitura original, empezó a transcribirla a un lenguaje, a un programa de edición de partituras. Desconozco, será Finales, Sibelius, habrá comprado Dórico, no tengo idea de eso. Pero bueno, el trabajo este de transcribir la partitura, luego de transcribir la partitura, realizar el trabajo este de limpieza, la cuestión técnica, la edición cuidadosa de ver si hay notas extrañas, si se puede mejorar, ir conociendo de a poco la armonía, ir de a poco conociendo el lenguaje de este compositor y a ir creando esta versión crítica, ¿no? La edición crítica de Luis Humberto Salgado. Y aparte de eso, de haber realizado este trabajo titánico con las 9 sinfonías de Salgado, haberlas pasado a digital, haberlas depurado, a realizar la edición crítica, haberlas llevado a cabo, ¿no? Haberlas puesto a que los músicos la toquen. Acá hay una frase importante que de alguna manera sentenció y creo que lapidó también la presencia de Luis Humberto Salgado frente a algunas orquestas. Cuando él en sus tiempos de director del conservatorio quería montar alguna de su música, algunas obras de su catálogo, le decían, maestro, pero esto no se puede tocar. Y él sentenció que siquiera deberían pasar unos 80, 100 años para que la música de él se pudiera tocar. Entonces también tiene que ver mucho con el mito del maestro, con el ego, con un montón de circunstancias que rodean a la figura del creador. Pero básicamente también creo que es una realidad que prácticamente se cumplió casi al 100% este vaticinio, este mal agüero del maestro, porque las orquestas no han enfrentado este reto de poner en vigencia la muestra sinfónica de sus compositores tanto de Luis Humberto Salgado, que es una producción, como les digo, emblemática, abrumadora, como de otros compositores. Es decir, no hay una política de Estado en donde te obligue a las orquestas estatales a ejecutar 50-50, no sé, 30-70. Parte de la organización y de lo que debería ser una especie de labor obligatoria. Como te decía, esta idea de los retos que tenemos, de los frenos que tenemos, a veces son comunes. Nuestro Ministerio de Cultura es nuevo, tiene unos 12, 14 años, la verdad yo soy malísimo para los tiempos cronológicos, las fechas, mi memoria es de caballero, olvida todo.
Entonces, en esa lógica, es un ministerio joven, es un ministerio que todavía le podemos dar el beneficio de que no sabe qué está haciendo. Pero me refiero a que hasta que eso se madure y se concatene y se generen políticas públicas con directrices claras, con objetivos claros y beneficiarios claros, va a pasar mucho tiempo, capaz que cierran el ministerio y nos quedamos otra vez con la gana de que esto venga desde el Estado. Entonces, básicamente, estos impulsos, estas banderas también quijotescas, estas banderas individuales que mucha gente, muchos personajes a través de la historia de la música de nuestro país han enarbolado y han enfrentado, han llevado al frente, han sido estas ventajas, estas puertas para conocer la música de Gerardo. El mismo Gerardo tuvo que bregar mucho, él fue director de la Sinfónica Nacional, no duró mucho tiempo, lo acusaron de maltrato a los músicos, cuestión que si tú conoces a Gerardo dices, ¿en serio? Es lo más cercano a una dama de la corte del siglo XVIII, es una dama perfecta, es un digno trato, es un caballero en la extensión más concreta de la palabra. Sin embargo, tú sabes cómo es el movimiento y las cuestiones estas de envidia en nuestro gremio, en nuestro lado artístico y demás. Bueno, menciono todo esto porque todos estos maestros han tenido que embregar con la dificultad de poner a sonar su música, poner en escena esta producción sonora. Entonces, por eso también me parece, creo que es lo que más me motiva a mencionar el proceso de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que se enfrascaron en este proceso de editar las partituras. Maestro Miguel Meisner es el director titular, un director con muchos años de experiencia, ¿no? Además, viene de una práctica similar en México, pasó muchos años en México, él trabajó también y rescató la música del compositor Olón, que era un compositor desconocido hasta cuando Meisner echó mano de esta música y pudo ponerla a circular y al conocimiento de sus congéneres, que son los mexicanos. Entonces, lo mismo, esta misma visión, yo diría, de avanzada, es la que trajo acá desde que está a cargo de la Sinfónica de Cuenca. Son 4 o 5 años, si es que no me equivoco, en este cambio que se produjo. Y básicamente Miguel Meisner en la Sinfónica de Cuenca ha generado este movimiento. Hay también 4 o 5 años atrás se modificaron los directores, el director de la Sinfónica de Guayaquil, una de las ciudades principales del país, y también ha tenido una cercanía muy importante, muy loable, muy interesante a la música de diferentes compositores ecuatorianos, pero puntualmente de Luis Humberto Salgado. Es decir, Luis Humberto de Salgado hoy está más de moda que cuando él vivía y creo que mucho más de moda que no sé, 50 años atrás. Entonces, en esta medida, me parece digno de insistir en el proceso de rescate, de enarbolar una bandera quijotesca de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, sus directivos, y obviamente siempre creo que fue un reto, siempre será un reto ejecutar música difícil, además música incómoda, porque Salgado era un pianista, un muy buen pianista, pero un pianista escribiendo para cuerdas, me confieso, es una amenaza. Entonces a veces llevaba escalas muy difíciles a la sección de violines y no sé, mientras los violines uno estaban tocando muchas semicorcheas a mucha velocidad, con mucho arco, gastando mucho pez, despeinándose mucho, los violines dos estaban tocando un pizzicato cada 3 negras, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la idea de los retos, de la dificultad de ejecución de una orquesta que además está acostumbrada a tocar bien o mal Beethoven, Mozart, Haydn, no sé, el repertorio estándar de una orquesta. Además, una orquesta pequeña, pequeña en nombre, en nómina más que en nombre, en nómina de integrantes, una orquesta de 50, 40 y tantos músicos, lo cual también es un reto importante de mencionar, porque la música de Salgado fue un poco siempre, yo diría, grandilocuente, ¿no? Siempre estaba pensando en, no sé, 18 primeros, 16 segundos, o sea, Berlín, no sé qué orquesta de Claro, bueno, Latinoamérica. ahí podríamos hermanar la Orquesta de Cuenca con la Orquesta de La Serena, que más o menos tiene la misma, con la Orquesta de la Universidad de La Serena, que tiene más o menos la misma cantidad de músicos y podríamos estar haciendo las obras de él, ¿no? Ahora, Perfecto. claro, yo estoy viendo ahí tu línea temática, no sé, supongo yo que estamos en la tercera, que son las influencias, ¿no? Sí, sí, Y después viene lo que es por qué dirigir y por qué crear, como ir centrándonos un poco en el tema compositivo. Y claro. también algo de la dirección, porque nosotros Ya, sabemos que tú también eres director yo quisiera un artístico. poco tomar las palabras tuyas de tu charla reciente, la última a la que cordialmente me invitaste y la tuve que ver en diferido por algunas circunstancias. Y un poco yo debo clonar esta declaración de principios tuyos cuando tú dices que eres un director por oficio.
Y básicamente creo que en nuestras realidades, en nuestras sociedades, hablo de mi país, les mencionaba que las universidades formales son totalmente nuevas. La Universidad de las Artes, que es la universidad más grande estatal, dedicada exclusivamente a artes plásticas, artes visuales, artes musicales, tiene 5 o 6 años de existencia, quizás 7. Yo soy, insisto, malísimo para las fechas y capaz que por ahí, si están viendo, me van a caer los memes y cuestiones ahí que sean rigurosas y ya, habrá que aceptarlo. Pero me refiero a que no tienen más de 15 años, ¿ya? Con esa cifra me protejo. Pero me refiero que en esta lógica de que recién hay universidades nacientes, obviamente carreras como la musicología, carreras como la composición, carreras como la de dirección orquestal, dirección coral, las mismas carreras de ejecución instrumental, son como, fueron siempre algunas inexistentes como composición, dirección, musicología, y otras como nominales, es decir, se han formado en los conservatorios concertistas que no han tenido carrera de concertista, es decir, han formado músicos muy buenos, no tan buenos, tú sabes cómo es eso, todos sabemos que no todos estamos destinados a ser solistas de, no sé, los mejores escenarios del mundo, pero me refiero a que estas carreras, muchas de ellas inexistentes, como las que te digo, siempre han sido como reservadas a las únicas personas que han podido viajar al otro lado del charco y venir trayendo un título. Nadie sabe bajo qué condiciones, si fueron excelentes, si tuvieron honores, si fueron ya por pena que les entregaron el título. Me va a costar esto, porque ha habido también muchas realidades en donde mucha gente salió becada por eh, coyunturas políticas y básicamente por relaciones políticas muy delicadas se les otorga inclusive títulos, ¿no? Entonces, con estos títulos y una formación mediocre, llegaron a nuestros países a querer formar a alguien. Pero como no tenían ni la vocación ni el conocimiento, obviamente se deformaron algunas generaciones en el medio. Entonces, toda esta especie de confesión que te estoy haciendo, que obviamente me va a costar alguna factura, voy a tener que pagar por esto. Como dicen, de Latinoamérica no sale. Ese es el problema. Porque si sale afuera no hay problema, el problema es entre nosotros mismos. Bueno, no importa. En esta lógica es que mucha gente que, como yo, como otros contemporáneos, como otros colegas también cercanos a mi generación, hemos optado por ser esta especie de vínculo, de punta de lanza, estos pioneros que dijimos, no, yo quiero escribir, yo quiero componer. Y en esa lógica tuvimos que enfrentarnos a gastar mucho dinero nuestro en pagar profesores particulares que siempre están por ahí latentes, siempre visitan. Por diferentes razones cae algún profesor bueno en un país determinado y como que hay que explotarlo, hay que llevarlo al límite, extraer toda su información, lo que más puedas. Obviamente hoy tenemos las ventajas de la red y esta globalización, el conocimiento y demás, que totalmente nos ubican en otra condición, en otro escenario. Pero para nosotros, los de los SUF 50, tuvimos que pelear desde conseguir el cassette del maestro, desde robar un texto, desde fotocopiarlo. Bueno, robarlo era más sencillo que fotocopiarlo. Y bueno, intentar ir formándonos en el camino. Por eso cuando yo un poco anoté de lo que iba a hablar y tú me pedías que hable acerca de la trayectoria, la formación, yo siempre hablo de este antiproceso, de esta idea de ir de alguna manera en sentido antihorario en un montón de cosas. Es decir, hemos ido formándonos en el camino, un poco dañando y mejorando, echando a perder y mejorando. Sin embargo, yo creo que ahora podemos mostrar y podemos estar tranquilos de que hay un nivel, de que falta mucho por hacer, pero también creo que lo más importante, al menos hablo por los más cercanos a mí, por estos compañeros sub 50 de los que te estoy mencionando, lo más chévere de esta generación es que hemos podido tener alumnos a nuestro cargo, es decir, hemos servido de puente para que haya gente estudiando con nosotros, gente formándose, gente comprometida con otra lógica, con otra visión de lo que es la música, de lo que debería ser la música para nosotros y para nuestros países. Básicamente, me parece importante eso, el mencionar este antiproceso, esta lucha que tenemos como pueblos latinoamericanos totalmente lejanos a procesos educativos como de mucha data, como los de Argentina, como los de Chile, como los de Brasil, que tienen universidades e institutos muy fuertes, ya maduros, ya, ¿cómo te digo?, totalmente representativos, con una malla de materias, con una plantilla de profesores de primera y demás.
Obviamente acá estamos creando, estamos mejorando, estamos aprendiendo, echando a perder y creo que es un trabajo de hormiga y de mucha paciencia. Pero me refiero a que para mí es muy necesario mencionar este antiproceso, esta lógica que un poco a veces nos hace tener una condición vergonzante. Obviamente cada vez vamos superándola y nos damos cuenta de que no es la única manera el estudiar en una universidad o en un conservatorio la posibilidad de tener acceso a información de calidad. Y bueno, básicamente mencionarte eso y poder, como te digo, con orgullo decir que somos de las primeras generaciones que nos hemos dedicado a generar también esta cadena, esta idea de tener discípulos, gente estudiando con nosotros, estudiantes que van denotando un nuevo marco, un nuevo horizonte. Volvemos a hablar de Jessica, tengo la suerte de que estudie conmigo. Ella también ha estado en clases con muchos maestros de acá, con William Vergara, un queridísimo hermano mío. Como, como Sí, dice, perdón que te interrumpa, que me acordé de una frase que me la dijo un director de orquesta hace mucho tiempo. Y esa frase siempre me quedó. Y es uno tiene que ser no un eterno estudiante, sino que un eterno estudioso. Yo creo que esa es la clave del asunto. sí, chévere, gracias por esa ayuda. Entonces, en esta lógica, te digo, creo que es importante mencionar esto y ver que la cosa va cambiando. Va muy lento para mi gusto, a veces creo que va por el lado equivocado, pero son solamente visiones mías, son puntos de vista como la que puede tener otra gente y decir que todo está bien. La respeto, no la comparto, e insisto, mi intención de esta conversación, lejos de tener, ¿cómo te digo?, la verdad, ni acercarme lejanamente a esta única posibilidad de decir una cuestión. Creo que es dejar mi punto de vista clara y básicamente seguirte conversando. Tú me decías este punto de acá de por qué crear. Bueno, básicamente creo que la idea esta de la composición, de la creación en mí, es una cuestión que vino, no sé, deformándose, lo digo a son de chiste, ¿no? Deformándose desde chiquito, creo que siempre fue una intención mía estar creando, estar inventando. Si había una escala de do a do, yo no tocaba el mi, tocaba do, re, fa, sol, la, si, do. Algunos lo llaman dislexia, yo lo llamaba experimentar. Entonces, obviamente, no tenía mucha buena llegada, mucha acogida con algunos maestros que te decían, no entiendes que hay un mi en el sistema. Decía, sí, pero no quiero tocarlo, no me interesa el mi. No sé, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, ventajosamente en el camino también, gracias a profesores de mucha humanidad y de mucha claridad, tuve un profesor chileno, por eso mi cercanía y mi cariño a la gente chilena, especialmente por estos detalles. Un profesor llamado Hugo Giannini, increíble pianista, el único correpetidor que hubo en mucho tiempo acá en Ecuador, un excelente maestro, además doctor en filosofía por la estatal, creo, si no me equivoco. Entonces, una visión totalmente diferente de la vida, una visión, yo tenía que, no sé, entregar de lección la sonata 8, la patética de Beethoven, y él llegaba con el do menor silbando, además oído absoluto, ¿no? El do menor silbando, decía, ¿qué habría hecho John Lennon si escribiría la patética? Yo sentaba y empezaba a tocarte una patética mezcla Let It Be, mezcla Yellow Submarine y decías, mierda, eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, en esa lógica, yo creo que sí fui permeado a la fuerza, no sé si fue voluntario en Hugo, pero creo que esta cercanía a este tipo de personas diferentes, de personas libres, de personas totalmente felices con su música, es lo que a mí me abocó, me llevó al deseo, a esta necesidad ya ahora fisiológica, casi para mí urgente, de que se me riegue la música, de que salga de mí. Y creo que esta necesidad, como te digo, casi fisiológica de producir, de generar, de escribir, me llevó obligatoriamente a la necesidad de dirigir. Es una dependencia, como tú dices, un director de oficio, porque básicamente nadie quiere dirigir lo tuyo, nadie quiere dirigir lo de un compositor nuevo. Entonces tuve que inventarme un ensamble, tuve que empezar a hacer arreglos para el ensamble. Un ensamble me encanta, fueron 10 años de un excelente trabajo con compañeros de altísima calidad humana, calidad musical. Si lo quieren googlear, se llama Ensamble Quito 6. En este Ensamble Quito 6, lo voy a poner por aquí para que quede como escrito y me puedan culpar de algo con, con, con documentos. Es que pude de alguna manera aprender a escribir mucho mejor, a escribir, cómo aplicar toda la técnica, todo este lenguaje que vas aprendiendo, vas incluyéndolo a través de este laboratorio de prueba y la ventaja de tener compañeros comprometidos
Tuvimos 10 años de muy buena presencia en Ecuador. Yo sigo diciendo que es el mejor ensamble que ha existido en la historia republicana de mi país. Obviamente tengo que decirlo porque si no lo dice el director, ¿quién? Pero básicamente creo que no estoy lejos de un cumplido, de una realidad. Esta idea de tener un ensamble y aprender a trabajar con gente, manejar ensayos, manejar dinámicas, manejar inclusive cuestiones psicológicas, inclusive la producción, tener la vinculación con mi pareja, con Tatiana, que es una productora de altísima responsabilidad, han ido conformando un escenario, una personalidad que puedo decirte hoy que ya estoy maduro a los 45 años. Yo creo que tengo una formación muy interesante, a pesar del antiproceso, a pesar de estas falencias, de estos baches que hay en el camino. Creo que hemos aprendido a hacer en el camino, hemos ido haciendo en la marcha, hemos aprendido a hacer las cosas en el camino y creo que no están tan mal hechas como se podría imaginar al no venir de un proceso formal. Entonces, no sé si todo esto de alguna manera denota, esboza, muestra a grandes rasgos la cuestión esta de dónde vengo, de lo que pretendo ser. Obviamente no les quiero dejar links ni nada porque en la red pueden encontrar muchas cosas, lo mejor y lo peor. Pero sí les quería mencionar que al lado de esto de por qué dirigir, por qué crear, quería hablarles de una cuestión importante que es el eclecticismo, esta palabra que es un poco metalenguaje y que no sé hasta qué punto refleja enteramente la idea de esta búsqueda. Pero esta variedad de corrientes, esta variedad de influencias me han llevado a escribir desde música electroacústica, a crear desde música electroacústica, que pueden buscar en el YouTube. Hay un link que se llama Oñate Oviedo, Oñate slash, no, slash, Oviedo, que hay una muestrita ahí de música electroacústica, hasta cuestiones como para orquestas infanto-juveniles, como es Guaira, que es un lenguaje totalmente más amigable, totalmente más gentil, más potable, más aceptable por una mayor cantidad de público. Entonces, esta idea de tener un montón de vertientes, un montón de cercanías, de gustos, la realidad que te decía yo, lo que más tenemos en nuestro país son montañas. O sea, yo vivo rodeado de montañas y básicamente este cuento de la pandemia a mí me tiene, la única parte que me tiene, bueno, la económica, como a todos, creo que nos tiene un poco preocupados, pero la que me tiene colapsado es la ausencia de montañas, la ausencia de páramo. No puedo ir al páramo y eso me está volviendo loco, me está estresando, ¿no? Ya no tengo el control de esa posibilidad de acercarme a los 4.000 metros y saber que estoy en paz, de saber que estoy respirando menos oxígeno y que ese es mi mundo, ese es mi medio. Entonces, bueno, como te digo, toda esta vertiente, este gran reguero de ideas, de influencias, de cercanías, van configurando de poco mi firma, mi rúbrica como creador y básicamente pueden buscar, como les digo, cuestiones muy amigables como este Guaira, que tuvo un premio internacional de composición con Iber Orquestas, o cuestiones mucho más, ¿qué será?, experimentales, como este Oñate Oviedo, que está en YouTube, que es música electroacústica, que obviamente tiene otro lenguaje, otra búsqueda, otro público y otra estética, ¿no? Otra búsqueda, básicamente. No sé si puedo continuar con lo que está planeado o abrimos el foro, lo que tú digas. Te pregunto porque estoy en la hora de la conversa. Sí, yo creo que sería importante, bueno, abrir el foro y después seguir con la conversación, digamos, con la exposición básicamente. Y quisiera, bueno, aquí tenemos también a Esteban Correa, que él es compositor, es profesor también, docente de la Universidad de La Serena, tiene varias obras, entonces quizás me gustaría darle la palabra a él si es que tiene alguna pregunta, así como bien dirigida, para que, digamos, comencemos el debate y si hay alguien más que quiera decir algo, levanta la mano electrónica y yo voy dándole la palabra. Esteban. Hola, hola Alejandro, muchas gracias por la invitación. Hola a todos, hola Jorge, un gusto conocerte. Me encantaría, digamos, muy prontamente también conocer tu música. Y ciertamente tu exposición y todo lo que has mostrado desde la historia de la música de tradición escrita en Ecuador hasta, digamos, tu propia experiencia me ha parecido muy interesante, me ha abierto muchas preguntas y también te tengo que confesar ciertos anhelos, digamos, que de alguna otra manera tengo escondidos como compositor o como buen compositor latinoamericano, ¿no? Que al menos yo no me olvido de
de esa pertenencia, digamos, cultural, y que ciertamente compartimos con países como Ecuador, ¿no es cierto? Y todos los que conforman este horizonte, digamos, amplio que compartimos, ¿no? Y en relación a eso, mira, estaba acordándome justamente de una conversación que tuve hace unos años con un compositor que quizás conozcas, que es John Luther Adams, este compositor norteamericano. Y dentro de todo también le plantea a él esto mismo que voy a plantear aquí, ¿no? O sea, la necesidad o quizás la posibilidad al menos de que en el contexto latinoamericano haya un contacto mucho más fluido, mucho más latente, ¿no es cierto?, entre los distintos países, ¿no? Todo lo que cuentas recién tiene que ver con podríamos llamarlo así, las andanzas que has tenido que vivir, ¿no es cierto?, hasta padecer, digamos, de alguna otra manera dentro de tu propio contexto, ¿no es cierto?, como para abrirte un camino. Y en ese sentido me resuena mucho con las propias andanzas, ¿no es cierto?, y con lo que tenemos que también pasar como compositores acá en Chile, ¿no es cierto?, como para que nuestra música sea tocada, al menos, ¿no? Y dentro de eso se puede llamar que es una cruzada aún muy romántica, digamos, en el real sentido de la palabra, ¿no? Quijotesca, esa palabra, así como... Claro, o sea, me refiero también, todo viene en el ansia de que la música nacional, la música nacional dentro del propio país sea conocida, digamos, de una manera más amplia, ¿no? Pero dentro de un afán, y dentro de lo que te planteaba recién como un anhelo, ¿no? Y tal cual le plantea a este compositor norteamericano, y él me decía, bueno, hace varias décadas, ¿no? Desde este paraguas que permitía también la influencia que ejercía Estados Unidos, al menos dentro del contexto del siglo XX, existía al menos el concepto de lo panamericano, ¿no? Y desde ahí la posibilidad al menos de que lleguemos a tener cierto conocimiento de nuestros vecinos, o de la música de nuestros vecinos, ¿no? Y yo también recordaba un escrito de un compositor también muy importante dentro de la historia de Chile, que es Roberto Falabella, pero por ahí, por los años 60, hace en un escrito que se llama Problemas estilísticos del joven compositor latinoamericano, entre otras cosas, toda una reseña de los compositores más importantes de América Latina. Y a mí me asombra que en esos años tenga un compositor como él, digamos, ese nivel de conocimiento del desarrollo de las músicas de sus contemporáneos. Y al día de hoy me parece que eso se ha perdido. No sé cuál es tu percepción al respecto, y eso es lo que quería saber desde tu perspectiva, si para ti es importante tener ese conocimiento, si es muy utópico, eso básicamente. Creo que esto va a tener que desencadenar en un grupo de ayuda, porque básicamente creo que los anhelos y estas búsquedas son comunes, al menos para los creadores que vivimos esta especie de islas, ¿no? Vivir en estas islas que a veces son la forma más cómoda de contrarrestar un sistema caótico, un sistema un poco loco de vida que tenemos en el mundo entero, y creo que en nuestros países más todavía. Y yo creo que sí es loable lo que tú mencionas, esta posibilidad de que hace no mucho tiempo atrás, hace unos 50, 60 años atrás, quizá un poco más, el compositor no sé, de Quito conocía lo que estaba haciendo el compositor de más abajo, no sé, o de más al norte, y tenía una especie hasta inclusive de diálogo y de retroalimentación de materiales. Eso se ha ido perdiendo, nos han abocado a eso. Yo debo confesar que soy un poco ermitaño o enteramente ermitaño. De hecho, esto de la pandemia, el modo de aislamiento social y demás, para mí es el modo normal de vida. O sea, no lo digo orgulloso ni defendiéndolo ni pregonándolo como lo mejor. Pero ya también son cuestiones de personalidad y demás. Pero sí me siento culpable, hago un mea culpa de este aislamiento que no sé si el sistema es el que me ha llevado o por voluntad propia lo he tomado como una posibilidad cierta de vida, una posibilidad cierta de existencia. Pero me parece que una de las broncas importantes que tenemos que solucionar, uno de los problemas importantes que tenemos que llevar, dar la vuelta,
es esta especie de crear el diálogo, crear los puentes. Yo creo que es de las cuestiones interesantes de esta crisis, de esta pandemia, la posibilidad de que al fin nos damos cuenta que estamos a una llamada de Zoom, a una llamada de Skype, y que yo te puedo decir, no sé, si me quedo con tu dato, de mandarte una partitura de orquesta y decirte, oye, dame chequeando, o sea, esto ya no voy, no entiendo qué me está fallando, ya no sé qué hacer, dame viendo si es que eso está horroroso o medianamente le ves algo de futuro, algo de que algo hay algo bueno adentro. Me parece que es de las cuestiones geniales y aparte de esta condición natural que yo te digo de casi ser un ermitaño moderno, aunque eso es como medio extraño, no es muy lógico lo que te estoy diciendo. Creo que sí es importante romper ese sistema, ese aislamiento que tenemos y a su vez empezar a tirar puentes, a conocernos. Porque básicamente no tenemos ahorita ningún ismo, es decir, no es que estamos ni tú pregonando el nacionalismo, ni yo estoy pregonando que será el puntillismo en la composición. Somos una vertiente, un licuado extraño de un montón de verduras mezcladas con un poco de, no sé, ajenjo y dos gotas de limón. Es decir, una cosa extraña. Y en esa lógica no estamos lejanos de poder hermanarnos, compartir interrelacionarnos, dialogar. Es decir, mostrar la creación de uno al otro y ver qué rayos, qué tanto me sirve, qué tanto me gusta, qué tanto puedo aportar. Y creo que es de las cuestiones importantes de estas relaciones, de estos pecados que nos obligan a cometer. Jessica, que está conectada, la acabo de buscar, no sabía que estaba conectada, a la quien le agradezco esta posibilidad. Y Alejandro, que también es de los culpables principales de este diálogo, de esta interrelación. No, y los estudiantes que se organizaron y crearon este ciclo de charlas, talleres y tutorías. Sí, gracias. Todos ellos son los culpables. Ojalá haya mejorado en internet. Eso era, ¿no? La broma. Eso me parece interesante y creo que una muestra de esto, lejos de hablar y ser un poco demagogo, casi político, diciendo que sí, vamos a cambiar. Y yo tengo una cuestión muy pragmática, muy a corto plazo. Su coterráneo, el maestro Urquieta, este genio del oboe contemporáneo, trabajamos cuando él estuvo acá en una especie de intención de crear algo y bueno, básicamente ya José Luis tuvo que irse y yo estaba ocupado en sobrevivir y no pude cuadrar ni cuajar una obra que le escribía él. Se llama Paramero y es el ofrecimiento en el festival del 2021 que se dará en La Serena, el Festival Internacional de Oboe, estará el estreno mío. Y esa lógica de hermanarse, de tender puentes, creo que es nuestra obligación ahora. Es la única manera, además, creo yo, o de las pocas maneras que tenemos de enfrentar este sistema de miedo, este sistema de terror que nos están implementando, ¿no? Que nos están haciendo vivir consciente o inconscientemente esta idea de no salir, de no respirar, de no vivir. Creo que esta ventaja que tenemos de poder hermanarnos a través de un lenguaje común va a ser una piedra en el zapato para todo este sistema de mierda. Perdón por las palabras, pero así lo miro, así lo siento. Claro, y tú lo dijiste recién también, o sea, hace 50 o 60 años, sin las ventajas que presenta hoy la tecnología, tenían ese nivel de conocimiento, ¿no? Y ahora, teniendo, digamos, la posibilidad cierta de establecer los contactos, es una paradoja brutal, ¿no es cierto? Y, digamos, da cuenta de un estado de cosas. Al menos para mí, de un retroceso importante, digamos, respecto al desarrollo de ese aspecto, al menos, de la música de estos lados, digamos. Ok, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, no creo que estamos claros en la problemática, estamos como hermanados por este retroceso, por este detrimento en las relaciones, pero también creo que estamos enfrentados a la posibilidad cierta de ir dando la vuelta a esta realidad. Esta idea de crear puentes, yo, como les digo, a pesar de esta voluntad de ermitaño, esta decisión de ermitaño que, insisto, es un poco ridícula para los tiempos actuales. Por ejemplo, a pesar de que no hemos interactuado como lo quisiéramos, un compañero suyo también, un importante chileno, compositor, Luis Agli, hemos alguna vez conversado, hemos intercambiado 2 que 3 ideas, pero es muy vigoroso, es muy nutritiva la idea, el resultado de ese intercambio de ideas. Estuve en Santiago hace algún tiempo atrás y tuvimos la chance de conversar. Bueno, nos encontramos aquí en Ecuador y básicamente cada uno por su lado. Pero cuando viajé para Argentina a hacer estuve dirigiendo en San Juan gracias a la invitación del maestro Seifert. Y bueno, en esa lógica, como obviamente nos toca viajar a los músicos, tuve que hacer 3.000 transbordos, caminar 10 kilómetros y coger el siguiente bus para llegar. Pasé por Santiago en este peregrinaje
y me topé con Sagli a los, no sé, 1000 años y es la primera vez que conversábamos como colegas, o sea, de música, de arte, de situaciones políticas, de cuestiones estéticas, y fue suficiente este tiempo cortito de compartir un café, además de esos cafés especiales que hay en Santiago, y poder, no sé, de quedarnos con el dato al menos, un dato más cierto para poder conversar a futuro y poder intercambiar ideas. Yo quisiera un poco volver a la exposición temática, y para mí sería muy interesante ir centrándonos en el tema de la composición en sí, sobre técnica. O sea, yo, digamos, me muevo en el mundo de la dirección y en el mundo de la interpretación, pero muy poco en la composición. Yo lo que he hecho, bueno, ya hace algún tiempo son arreglos, he hecho arreglos, pero jamás he compuesto una obra, ¿ya? Y bueno, y de hecho, por ejemplo, los estudiantes que están acá, ellos tienen esa tarea muchas veces en los cursos de componer obras, a ellos van en la delantera en ese aspecto. Entonces, para mí sería muy valioso si tú pudieses, por ejemplo, centrar un poco más el foco en, no sé, definir, hablarnos sobre técnica o cómo uno podría comenzar a componer algo, Ya. qué estilo, qué herramientas, etcétera. Yo creo que estamos, como te decía, les comentaba, en este remolino de la información. Entonces tú puedes acceder a un montón de links, un montón de academias, grupos, intercambio de partituras, grupos de ayuda, no sé, compositores alcohólicos, o casi todos, ¿no? No hay uno que no sea. Esteban me dirá si es que estoy bien o no. Es decir, un montón de posibilidades de tener conexiones y demás, es decir, acceso a la información. Pero me parece que hay, desde el punto de vista mío, que es a donde tú me pides que me centre, hay un canal de YouTube que está organizado mucho tiempo atrás por un compositor de mucho reconocimiento, se llama Alan Belkin. Este señor, lo voy a poner acá en el chat, este señor tiene un canal YouTube muy interesante y básicamente parte desde enseñanzas de armonía lineal, es decir, armonía de la que te dan en los conservatorios o las que has estudiado 20 años en el nivel medio, hasta cuestiones que están linkeados a esto, vinculados y te van llevando casi hasta el atonalismo, por decir darte una visión muy, muy, muy genérica de por qué la recomendación de Alan Belkin. Me parece que además tiene un sinnúmero de videos, tiene muchos videos, muchos de ellos, como te digo, enfocados a la armonía. Hay otros que para mí son los más geniales, los videos de las clases de estas YouTube de Alan Belkin, además gratuitas, lo cual es muy interesante hoy por hoy. Y además los daña el mercado a Esteban, a mí, pero ya ni modo, ¿no? Es parte de la charla. Videos referentes a los procesos contrapuntísticos, técnicas contrapuntísticas. Es genial Belkin para eso. Los videos de orquestación de Belkin son geniales, o sea, es totalmente recomendable, totalmente útil, saludable visitar este tipo de información como la que les menciono de Alan Belkin. Además, es de los pocos compositores activos que han tenido la capacidad de sistematizar su conocimiento y generar textos no infinitos, no como ese tratado de orquestación de Adler, que solo de ver el tamaño del libro dices, no lo quiero ver, gracias. Aunque es genial, es el mejor libro de orquestación que yo he conocido en mucho tiempo. Pero me refiero a que Belkin juega con shortcuts más ágiles, con cuestiones más lúdicas, más dinámicas, y permiten al menos al estudiante, al que no quiere entregar, no sé, 10 horas diarias al estudio de algo, un pequeño camino más rápido para encontrar al menos la punta de un ovillo más grande, de un universo que es interminable, infinito, un universo además fascinante que es el de la composición, el de la creación. Eso por un lado, el lado de la red, el lado del acceso más rápido, directo e interactivo que puedes tener con algo que yo te puedo recomendar. Hay otras páginas de orquestación y demás que ustedes, más jóvenes que quien les habla y quien hace de coanfitrión, podrán tener acceso más rápido. Más bien, eso sería chévere que nos crucen los últimos avances de esas páginas. Pero me refiero a que hay textos, me parece que debo mencionar esto, por ejemplo, la armonía del siglo XX, que suena viejo, pero para nada, el libro es vigente totalmente. Armonía siglo XX, Armonía siglo XX, de Persichetti. Esto existe en la red de descarga gratuita en algunos lados. Creo que es un libro de los icónicos que se pueden mencionar como un libro importante de aproximación a un lenguaje sonoro no muy lejano, no enteramente
muy duro, muy denso, sino más bien en este camino de vincular música que sea audible, que si la pongo a sonar, mi mamá no se sienta agredida, de decir, tú no eres mi hijo, tú escribías lindo. Estoy haciendo una pequeña broma. Entonces existen métodos en la red, les puedo mencionar otros tantos que, no sé, quizá ahorita no es el mejor momento para mi memoria, pero si ustedes me dan 3 segundos, les menciono 2 que 3 y les puedo mencionar, e inclusive escribirlos en la página, en el chat nuestro. Me parece que hay textos como la armonía en capas, les voy a dejar eso, es importante que lo busquen. Aquí está mi chat. Armonía en capas, igual un libro importante. Si me dan un ratico, les digo, les copio enteramente el nombre porque a veces puedo mentir. Estoy buscándolo, no contaba con tu astucia, Alejandro. No, pero no importa. Yo creo que quizás lo que podría hacer en algún momento es buscar todo el material y lo podemos reenviar. Pero básicamente lo que me interesaba era tu visión, como yo, alguien que jamás ha compuesto algo, pero sí he hecho arreglos, o alguien que ni siquiera haya hecho arreglos. Perfecto, entiendo. Independiente del material que existe en YouTube, de los libros. Sí, ¿Cuál yo iba ya, Alejandro. La idea para mí, al menos desde el punto de vista mío como particularidad, como Jorge Oviedo, no puedo sino confesarte que la mejor manera, la manera más lúdica, más profesional, la manera más efectiva de acercarte a cómo componer, a cómo empezar este ejercicio creativo, es analizar las partituras de los grandes. Es decir, una partitura bien estudiada de Beethoven, al menos hablo por mí, la única cuestión, o sea, lo primero que me genera a mí, aparte de maravillarme de que la baba caiga y yo empiece a salivar y querer ver la siguiente obra, es por qué no puedo clonar algo, por qué no me puedo robar algo de esta estructuración, por qué no puedo robarme algo de esta modulación, por qué en mi música normal, si estoy acompañando a alguien, no puedo incluir una modulación de eso, por qué no puedo hacer parte mía ese lenguaje que estoy estudiando. Es decir, concretando, la mejor manera, para mí sí es radical. Para mí la única manera, la mejor manera, la manera más directa es conocer, aprender a desencriptar los mensajes y las técnicas que están utilizando los maestros desde hace años atrás. Es decir, si te enfrentas a una fuga de Bach, obviamente necesitas un montón de bagaje informativo, analítico para poder enterarte y que el lenguaje no sea totalmente ajeno. Pero si te enfrentas a una partitura de Schumann, una partitura de una pieza simple para piano, es mucho más fácil que lo entiendas y la puedas desarmar para ti, la puedas hacer tuya. Y entonces, si tú puedes ver lo que hizo el genio de Schumann en una partitura de 16 compases, tú puedes empezar a entender por dónde la estructuración puede ayudarte a ti a generar una partitura de 8, una partitura de 32, no sé. Me parece que es las cuestiones más fáciles, de fácil acceso que tenemos porque están en la red. Hay muchas partituras en YouTube que sale el score con el audio, muy buenos audios. Y es cuestión de involucrarse en eso, aprender a desencriptar ese lenguaje, decodificar el lenguaje, y una vez decodificado, obviamente hacerlo tuyo y ver qué pasa a través de tu proceso. Obviamente ahí vienen las técnicas, los lenguajes, las búsquedas, las estéticas, qué te gusta, qué no te gusta. Pero creo que esta idea de estudiar las partituras, el análisis es vital para poder llegar a un nivel decente, respetable de creación. Al menos desde mi punto de vista. Yo entiendo que hay un montón de otras vertientes, de otras opciones que te dicen, no, hay que dejarlo fluir, hay que dejarlo ser. Y, o sea, sí, bravo, aplausos, pero me parece que eso es a veces también un poco engañoso, un poco vender humo. Y también quisiera preguntarte, porque a mí lo que me gusta mucho es improvisar. Digamos, siempre se relaciona la improvisación con el jazz, pero no necesariamente en el jazz. De hecho, bueno, hace mucho tiempo participé en un grupo de jazz, pero después me di cuenta que no era lo mío. Pero sí improviso, agarro el instrumento, el corno, que lo tengo por acá, ¿ya? Y me pongo a improvisar los días en distintas tonalidades, pero eso jamás lo escribo, jamás lo grabo ni queda escrito. Entonces yo no sé si también eso podría ser una manera de componer, o eso simplemente se ve por la línea de la improvisación y no tiene nada que ver con la composición.
Yo creo que tiene mucho que ver con la composición. De hecho, hay muchos jazzeros que te dicen que el jazz es la composición en vivo, la improvisación es la composición en vivo, y creo que tienen razón hasta cierto punto. Ahora, me parece que todo este ejercicio que tú dices improvisativo, la idea de escuchar patterns, de escuchar mucho de estas piezas, de estos, ¿cómo se llama? Estos estándares de jazz, eh, puede ser productivo en cuanto a ti te obliga a generar mayor facilidad para desarrollar líneas melódicas. Me parece que por ahí puede ser en el caso del corno, que es un instrumento melódico, la facultad, la posibilidad de desarrollar, de incentivar la creación de líneas melódicas puede ser vital o puede ser de mucho interés para después esas líneas melódicas que están en ebullición, poderlas organizar, poderlas un poco sistematizar para crear un entorno un poco más orgánico. Me parece que a veces la improvisación, y ahí también voy a tener mis detractores del lado del jazz, a veces resulta ser un poco un desfile sí, un desfile de qué tan rápido puedo tocar, de qué tan talentoso soy con mi teclado, pero los buenos yaceros, los buenos improvisadores, aparte de tener este talento improvisatorio, esta creatividad y esta versatilidad, esta limpieza en la ejecución, este casi virtuosismo, lo que más tienen a cargo en su cabeza es la posibilidad de estructurar. Y esa estructuración es la que de alguna manera es vital para la creación. Porque tú le estás contando una historia a alguien, le estás contando una historia a mi mamá o a la mamá de Ignacio, no sé, a cualquier persona que puede saber mucho de música o, no, o nada de música. En el caso de mi mamá, nada de música. Entonces, en ese cuento que tú le estás contando, tienes que darles referencias mnemotécnicas, referencias de memoria, ayudar a que la estructura vaya contando un cuento, vaya contando una historia, buena, mala, fea, dramática, romántica, la que tú escojas. Pero eso no está solamente de la mano de la improvisación, sino más bien de la estructuración, de la organización sistemática de esas ideas que se van concatenando y van creando sonoridades, van creando universos que tú le estás invitando a vivir al escucha, al público. Es importante pensar que no estás escribiendo para tu Macintosh, si es que tienes Mac, o estás escribiendo para tu última Windows, no sé, procesador, 10 procesadores, no sé. Estás escribiendo para alguien que va a escucharlo, estás escribiendo para el intérprete que va a ejecutar tu música, tu colega, y a su vez para la gente que va a pagar una entrada o va a conectarse a la red para escuchar tu música. Y entonces si tú no miras eso, si no dimensionas eso, es como que estás viviendo en una burbuja que usualmente nos pasa, ¿no? Tú pones la partitura y dices, qué bestia, qué hermoso, soy un genio. Y resulta que capaz que sí, pero mientras esa música no circule, no tenga una interacción con alguien más, no sabes qué está pasando, no sabes si estás contando un cuento interesante, entendible, un cuento verdadero, perdón, un cuento verdadero, con comienzo, fin, no sé, con final abierto. No tiene que ser esquemático para nada, no estoy vendiendo eso, pero tiene que pasar algo, tienes que trastocar los 5 minutos de la vida de Esteban, tienen que ser trastocadas por la música de Jorge Oviedo si él está estudiando mi música o está escuchándola. Si no, no sirvo, o sea, no aporto mucho. Ahora, tú hablaste algo sobre la música también tiene que considerar el intérprete, obviamente, ¿ya? Muchas veces, claro, bueno, a mí me gusta mucho tocar lo que se llama música contemporánea, es algo que me llama la atención, pero en general no veo como una condescendencia de todos los colegas. O sea, cuando viene música contemporánea, veo que muchos colegas hacen esto. Otra vez el festival Luis Advis. Sí, que hay un festival. Pero verás, Entonces, claro, yo creo que también ahí viste un punto importante, porque la música que se escribe también está pensada para los intérpretes. Yo tengo que defender ahí a los colegas intérpretes. O sea, yo soy un compositor ¿qué te digo? He sido culpable y víctima de esto que tú estás mencionando, ¿no? A veces ha habido hasta escenas un poco más ya subidas de ánimo en donde nos hemos dicho 2 que 3 cosas con compañeros intérpretes. Obviamente con altura, bueno, al menos hemos intentado manejarlo así. Pero en el medio yo creo que hay una cuestión importantísima y que yo insisto cada vez con estos alumnos que van apareciendo, con estos alumnos que vamos formando, con los mismos colegas a veces cuando se puede conversar y no hay esta barrera de diálogo. Eso, estamos contando una historia. Esa historia tiene que estar canalizada, el catalizador de esta historia es el intérprete. Si el intérprete está como entendido, entiende la historia, puede contarte una historia por más fatua que sea, por más vacía, puede volverla maravillosa para el público, puede potenciarla.
Y a su vez una historia, no sé, un libreto shakespeariano, si es que no está bien decodificado por el intérprete, puede sonar a novela venezolana, perdón por eso, pero puede sonar a un guión basura. Es decir, el intérprete está en capacidad de potenciar o de ir en detrimento de la partitura que está ejecutando. Para eso la partitura tiene que estar al menos bien escrita. No digo que tenga que ser trascendente y, no sé, ser el nuevo Beethoven que aparece en Latinoamérica, el Beethoven de los Andes, porque algunos se ponen esos membretes así grandilocuentes, ¿no? El Paganini de los Andes, por ahí había bueno, etcétera. En esta lógica me parece que es necesario saber que estamos escribiendo bien, es decir, que el intérprete en el corno no va a tener que hacer arpegios extremos y el labio al tercer compás está partido. O sea, no hay que tocar corno, pero hay que saber un poco cómo va la fisiología del cornista, que necesita un tiempo de preparación, que usualmente si ves las partituras de los grandes maestros del corno, tiene un tratamiento psicológico de composición, es decir, empieza con notas largas, o sea, no empieza a activarse de una, porque él está recién cogiendo el corno, no es lo mismo que coger un violín y empezar a tocar, que es un instrumento mucho más versátil, mucho más activo será la palabra, de mucho mayor riesgo. Pero me refiero a que si no conoces, al menos en una parte pequeña, la psicología del intérprete, si no conoces que los violistas son especiales, casi tan especiales como los directores de orquesta, por eso hay tantos chistes para nosotros. Ojalá que no haya ningún violista por ahí porque ya me gané un meme o alguna denuncia en la página de YouTube. No importa. Pero me refiero a que si hay personalidades especiales muy de tomar en cuenta. No es lo mismo escribirle a un pianista que escribirle a un violinista. Si al pianista no le escribes algo interesante para ambas manos, si no le escribes algo que tenga que trastocarle su parte armónica, va perdiendo el interés y en el medio empieza a tocar así como que ve el reloj, saca el face, los compases libres y sigue tocando después. A su vez, si no estás claro en el lenguaje pianístico de este colega, puede que lo satures, puede que llegue un rato y no diga, ya no toco más, o sea, no me pagues, no quiero tocar, pero esto no es pianístico, o sea, ahí queda, hasta luego. Es lo que ha pasado y me mencionas tú el Festival de Música Contemporánea. Y es porque no, como compositores, creemos que la Mac o la computadora es el mismo procesador y tiene los mismos dedos y el mismo 10 núcleos del vecino que toca el violín. Y puede que sí, que el violinista sea realmente genial, pero si no hay una cuestión idiomática clara para el violín, si no están cuidadas las cuestiones primarias, básicas de ese violinista, puede ser un genio y el violinista te va a decir, ñañito, toco lo que suena, no me pidas más. Y eso si es que, si es que hay relación. Si entonces, ¿sabes qué? Pues te doy el dato de un amigo que lo hace bien y te manda al peor violinista que tiene en su agenda de contactos y se vuelve un círculo. Está mal escrito, está mal tocado, está mal recetado. Entonces la gente del público dice música electroacústica, música contemporánea. No, gracias, no quiero, gracias. Prefiero otra vez escuchar Vivaldi, les doy la razón, por obvias razones, por todo un cúmulo de razones. Claro, ¿no? De todas maneras cuesta quebrar ese círculo. Bueno, yo creo que de alguna manera se ha ido desmitificando esa parte. Quisiera, digamos, hacer las consideraciones finales, ¿ya? Porque llevamos 1 hora y media de charla y ha sido bastante interesante. Nos centramos sobre, bueno, los compositores ecuatorianos, sobre cómo ha habido una relación con las orquestas allá y la música ecuatoriana, luego un poco sobre tu vida, sobre composición. Y me gustaría saber, creo que tú vas a dictar un taller, ¿no? En 2 semanas más, 3 semanas más, algo así, allá en Ecuador, y me gustaría saber si tú aquí lo puedes exponer, de qué se trata, mostrar. Claro, gracias por esa apertura y bueno, si es que alguien se inscribe, tú serás considerado para un porcentaje del pago. No, es un chiste. Yo aquí, en esta lógica del taller, de este lineamiento para la talla, para la charla de hoy, hablaba yo de la docencia, una posición política, el día a día. Creo que hemos tocado eso un poco por encima, pero algo hemos hablado de eso. Eso del día a día a mí me parece que es una de las cuestiones importantes para los creadores, los compositores. Todavía, inclusive con mi propia familia, con mi propia mamá, que es lo más cercano que tengo como familia, hay veces que me dice, ¿y a qué te dedicas, hijo? ¿Qué hacías?
porque según ella yo, no sé, paso pensando en la nebulosa, viviendo, soñando en pajaritos y escribiendo cosas extrañas. A veces no tan extrañas, a veces sí. Pero me refiero a que inclusive en el entorno más cercano la idea de que eres un creador, que eres un compositor, es así como que anecdótico, ¿no? Mucha gente todavía te pregunta, ¿y de qué vives? ¿Y a qué te dedicas? No creo que sea lejano a otras realidades como las de tu país, o no sé si en Venezuela, un compañero que me estaba escribiendo, o no sé si en Colombia, creo que compartimos esas penas, esas quejas. Pero en el medio, cuando hablo del día a día, la idea esta de la docencia es una vocación, pero aparte de una vocación, de una necesidad de poder transmitir el conocimiento que tú vas sistematizando para ti, haciéndolo tuyo, me parece que es una de las maneras más fáciles, más efectivas de aprender. Yo he conversado muchas veces con mi pareja acá, con Tatiana, que hay veces que me siento inclusive un poco, ¿qué será?, azorado de querer poner un valor a un taller. Y es porque básicamente el que más termina aprendiendo al final del taller, por más complicado o sencillo que haya sido la temática, soy yo. Y entonces una vez que yo empiezo en ese nivel de reflexiones, no puedo seguir más adelante con esto porque básicamente no soy la beneficencia y tengo, mis hijos comen, mis perros comen, o sea, también tengo una hipoteca y en el medio hay que darle vuelta y solucionar ciertas cuestiones de dinero. Entonces, esta idea del día a día se genera desde el punto de vista mío en la posibilidad de cierta, muy querida por mí, de hacer clase, de enseñar. Es una vocación, es un lineamiento que siempre ha estado presente. Mi primer trabajo fue ser profesor de armonía y análisis en un instituto de música sacra acá en Quito. De hecho, el primer sueldo que gané de eso me compré mi primera bicicleta. Entonces, un poco la idea, capaz que viene por ahí el cariño, ¿no? Porque el anhelo de tener una bicicleta es fruto de mi primera clase, de mi primer mes de clases de armonía hace mucho tiempo atrás. Yo tenía 18 años cuando hice eso. Entonces, básicamente, si tú restas a los 45 que tengo más de 25 años de práctica docente. Formal, he sido profesor de universidades, no formal, he sido profesor virtual, como el taller que tú mencionas, y básicamente creo que he generado algunas herramientas interesantes, algunos métodos interesantes, algún nivel de facilidad, de diálogo para las clases, inclusive para materias complicadas, ¿no? Me he metido en embrollos como hacer talleres compositivos de lenguaje bartokiano. Entonces, cuestiones así que son un poco satanizadas por estos dueños de la verdad, por estos señores que vienen de Europa con títulos rimbombantes y doctorados, y diciendo, no, nadie puede componer, nadie puede dirigir, solo yo que vengo estudiando de, no sé, de Tchaikovsky o de la Sorbona o de algún lado. Y resulta que si lo entiendes bien y lo explicas bien, lo puede entender un niño de 9 años. O sea, no es física nuclear, no te estás preparando para ir a la NASA, no es nada extrahumano, no está fuera del entendimiento racional de las personas. Yo creo que son los malos profesores y la mala formación los que han ido satanizando esta historia de las cátedras como el análisis, lo que tú decías en alguna de las charlas, ¿no? Análisis y todo el mundo se agarra así la cabeza como que no puede ser, no quiero hacer análisis. Contrapunto es la materia más temida de la humanidad. Y sí es complicado, pero no es que no sea una cuestión amigable, que pueda llegar a ser amigable. Nos meten 10 años de lenguaje armónico y nos llenan de reglas, de prohibiciones, y cuando tú quieres ver una partitura y no entiendes qué pasa, te das cuenta que perdiste el tiempo 10 años. Me parece que el problema de esto es la mala práctica, la mala enseñanza, la mala docencia, o la docencia limitada, la docencia mediocre, y eso viene de la mano de esta falencia, de esta no capacidad de enseñanza, pero también de la ausencia de conocimiento. Porque si lo tienes claro, lo puedes explicar. Eso es una máxima, ¿no? Si lo tienes claro, lo puedes explicar. Si no lo tienes claro, no lo vas a explicar nunca. Y tendrá que ser muy pilas, muy inteligente el que está al frente tuyo para intentar entender de qué estabas hablando. Concretando lo que tú dices, desde el día 13 de julio voy a lanzar un taller de orquestación, orquestación básico. Voy a empezar con las cuerdas, un tratamiento que será organológico, en donde se muestran los efectos más frecuentados, más usados en las cuerdas de la orquesta, las cuerdas sinfónicas. La ventaja de esto, la particularidad es que tengo una compañera trabajando conmigo, una colaboradora que va a demostrar en vivo los efectos con los tipos de arco, lo que usualmente no sucede cuando estudias orquestación, inclusive en franquicias muy caras, no sé, en Eastman, en Oberlin, tú tienes a tu profe diciéndote así es el legato, así se escribe el legato,
y así suena un legato y te pone un YouTube en donde hay un fragmento de legato. Y son poquísimas oportunidades a finales de ciclo, a finales de semestre, en donde tienes media hora como alumno de composición dentro de la cátedra de composición, orquestación, para escuchar tu orquestación con la orquesta del instituto y es media hora. Si la grabaste y cogiste de apuntes bien, y si no, siguiente alumno al frente se llama, tocan la siguiente obra, igual cuestión. Es decir, no tenemos la suerte de tener con una orquesta al lado, un ensamble al lado que te vaya diciendo, a ver, así suena legato, así sonaría staccato, y así puede sonar un luré, que es un tipo intermedio de arcada entre el uno y el otro. ¿Cuál decides tú como compositor? Entonces, esa capacidad ese tiempo de reacción, esa especie de conocer auditivamente el efecto y poder decidir si lo ocupas o no en un lugar, es esquiva para los compositores, para los alumnos de composición, es muy esquiva, es muy lejana. No importa cuánto pagues, no importa si el curso es caro o la franquicia es carísima, no sé si estás pagando una franquicia gringa y te sacan, no sé, la herencia de tus padres en esa franquicia, o es un curso gratuito. Mientras no tengas la práctica con un instrumentista al lado que te demuestre a qué suena, no es real, no termina de ser una cuestión sensorial, una cuestión que tú la guardes en tu cabeza como sonido. Entonces, una de las ventajas, no te digo que tenga una orquesta al lado, ni mucho menos, pero tengo la colaboración de una violinista muy buena que mostrará, en el caso del violín, cuáles son los efectos más recurrentes, más importantes, y obviamente creo que la parte más fuerte del taller es el análisis de cuartetos, que es de formato perfecto, el análisis de cuartetos, un Razumovsky, algo de Schubert, Rosamunda, está un cuarteto de Mozart también, el Kegel 421, y creo que sí, está puesto un cuarteto también de Piazzolla, que es un poco más, o sea, totalmente más, ese es el poncho, ¿no? Hay gente que se vincula al taller solo por Piazzolla en el medio y demás. Entonces, un poco avisorar el tratamiento idiomático del cuarteto, también del quinteto, y también poner a consideración el lenguaje de orquesta de cuerdas, ¿no? Creo que ahí visitar el adagio, el andante festivo para cuerdas de Sibelius, para cuerdas y tímpani, es una clase magistral de orquestación para cuerdas. Tener esta versión de Ralph Vaughan Williams del tema de Thomas Tallis, que es para dos orquestas de cuerdas con un grupo solista de cuerdas, es una clase magistral de orquestación. O sea, si tú no ves eso y no aprendes algo, es porque realmente estás con los ojos cerrados o realmente, no sé, hay algún problema diferente que no sea el de entendimiento. Ya, perfecto. Mira, Jorge, había una pregunta de alguien acá que levantó la mano, pero parece que se desconectó, no sé, en general, de repente hay problemas de internet. ¿Por qué hablas tanto? Claro, entonces quisiera abrir un poco el foro, si es que alguien tiene alguna pregunta que intervenga en este momento, que le quiera hacer ahí. Pedro Parra tiene una pregunta, así que ahí le doy la palabra. Maestro Jorge Oviedo, un abrazo desde San Felipe Yaracuy, Venezuela. ¿Se escucha? Sí. Ok, bueno, maestro, un abrazo fraterno. Bueno, agradecimiento a mi querida maestra Jessica Cárdenas, quien está participando dentro de los estudios de dirección coral, el cual estamos implementando desde hace un mes aproximadamente, y la importancia de todo el conversatorio que hemos tenido en esta tarde en base a la música latinoamericana, suramericana y desde los orígenes ancestrales. Yo soy director coral y bueno, accidentalmente muchas veces me ha tocado dirigir también orquestas y lo complejo de ambos mundos en el momento de la masificación, cuando hacemos, por ejemplo, un Requiem de Mozart o hacemos un Gloria Vivaldi, o hacemos una sinfonía, una octava de Mahler, por ejemplo, que se vivió gracias al sistema de orquestas acá, que fue un trabajo titánico y que, bueno, sumó muchas voluntades. Pero yendo del macro al micro, la posibilidad de que exista un banco de partituras, de obras del periodo colonial, de cada uno de los países suramericanos sería muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia de que el sistema orquestal, ¿verdad?, ha hecho maravillas de escritura a raíz de música sacra. Y también, por supuesto, la música coral no queda atrás. Pero muchos de esos regalos que usted también menciona, porque mucha música se ha perdido,
mucha música se ha extraviado, vamos a hablarlo de esta manera. Aquí me están mandando Iberorquesta Juvenil, ahora lo leo. Es importante, de repente en un próximo conversatorio, hablar sobre la música del periodo colonial, porque es allí donde, en mi opinión humilde, se basa todo lo que estamos viviendo. Y de verdad que es importantísimo todas las palabras que han hablado el maestro Esteban, el maestro Alejandro también, el cual envío un fraterno saludo y gracias por la invitación. Y por supuesto el maestro Jorge Oviedo, que es el libro gordo de Petete en este caso que estoy escuchando en esta tarde. Y bueno, sí sería importantísimo, mis queridos maestros, bueno, el libro gordo de Petete. Parece que se fue la red del maestro No, sí Pedro. está allí en la red. O sea, por lo menos está, pero con cámara cerrada. Como yo no lo escuché, supuse que. Entonces eso, yo mencionaba que lejos de que sea la propuesta y la necesidad del maestro Pedro, la música colonial siempre será un reto y yo quería conversarles ahí. Y acá en mi país, como les mencionaba, son como procesos siempre nacientes, siempre interesantes, siempre innovativos. Cualquier cosa que hagas acá es innovativo porque todavía somos una especie de territorio virgen para algunos procesos. Me refiero a que hace unos 2 años tuve la suerte de transcribir algunas partituras que se encontraron en un convento en Cuenca. Bueno, mi cercanía con la ciudad de Cuenca es ya como, creo que histórica y creo que conocida por muchos, así que ya ni modo. Y yo debo sacar mi carnet de cuencano ya mismo y declararme morlaco de corazón. Bueno, pero me remitía a esto porque está existiendo de a poco una especie de apertura de ciertas bibliotecas de diferentes conventos acá, de ciertas órdenes religiosas, que están develando a su vez esta gran creación que existía durante la época española y obviamente los grandes creadores, los grandes tañidores de instrumentos, los grandes cantantes que existieron en diferentes lugares de Latinoamérica, ¿no? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, la escuela esta, es muy famosa la escuela de artes, de talladores en Perú, pero la escuela de arte quiteño fue superior a la escuela de Perú en cuanto a creación. Y se menciona, hay muchos de los estudiosos de estos que les mencionaba, puse nombres de ahí importantes en el chat o en la clase, en la pantalla que compartí con ustedes, nombres importantes que mencionan que a su vez, casi en igual calibre, casi en igual importancia, había muchos tañidores de instrumentos, muchos cantantes y compositores de música en época colonial que eran de los más importantes de los virreinatos que se instauraron acá en nuestro continente. Pero de eso lamentablemente no queda información y si queda sigue siendo hermética, sigue estando bajo muchas llaves en muchos conventos y órdenes religiosas que de a poco van abriendo ciertos lugares importantes para la música y la historia. Bueno, yo quisiera hacer hincapié en que si alguien tiene alguna otra pregunta, como para ir cerrando la reunión y agradecer también al maestro Jorge Oviedo por esta charla, por enriquecernos también de lo que está pasando allá en Ecuador bueno, y la historia reciente en cuanto a composición, abrir un poquito el espectro de lo que nos llega desde Ecuador, digamos, de información. Quisiera saber si algún estudiante de la universidad, veo ahí a todos tímidos, tiene alguna pregunta que le quiera hacer al maestro Oviedo. Por mientras que se deciden, quiero mencionar que esto se está grabando y va a estar disponible en el canal mío, Alejandro Melentes Pino, y es posible que lo pongamos en la página de la universidad, ¿ya? Si es que alguien quiere consultar de nuevo esta charla, pero todavía eso no estoy seguro. Bueno, pueden mandarme la pregunta al chat, no sé si el maestro aquí, Oviedo, quiere hacer las consideraciones finales. Yo agradecerles de nuevo por la oportunidad de conversarles un poco de nuestra realidad, este bosquejo rapidísimo, este trazo muy irresponsable quizá de lo que es la música o la parte creativa formal acá en el país.
también mostrarles las virtudes de esta posibilidad de ser creador en nuestro país, lejos de lo que mucha gente puede pensar, de mi misma familia, los colegas cercanos, inclusive me parece que es de las posibilidades más hermosas de las que volvería a tomarla si es que puedo volver a tener una vida próxima, lo cual no será cierto, pero si es una opción que la pudiera yo escoger, la volvería a tomar sin duda, porque la posibilidad de buscar y encontrarse en las raíces de mi país es algo totalmente maravilloso, es algo totalmente atractivo, totalmente que me moviliza mucho, que me atrae mucho y que me hace que convierte mi trabajo en una experiencia de placer todo el tiempo. Yo no siento las 12 horas que trabajo diarias cuando tengo que componer. Los que sienten son mis vecinos y obviamente en el medio mi mujer, mi hija, mis perros, un poco vienen a ver si todavía respiro, si todavía estoy consumiendo oxígeno o algo parecido. Pero me refiero a que esta idea, yo quisiera eso extenderlo a la idea, a este continente, a esta realidad latinoamericana. Creo que ser creador en Latinoamérica es un privilegio especial. Yo quisiera, aparte de mostrarles este gusto que tengo por desempeñar esta profesión de creador, más que la de director. Dirigir es hermoso, viene del ego, viene de la pasión, viene de un montón de lados. Nada se compara a componer. No sé si Esteban esté de acuerdo conmigo, pero es parte de lo que yo defiendo y porque sigo un poco de necio en esta lógica. Además, ya no sé qué más hacer. Entonces, si a esta altura quiero estudiar ingeniería no sé, cuántica, no voy a llegar muy lejos, supongo. En esa medida, insistir en que la posibilidad de un creador en Latinoamérica es de las cuestiones más hermosas que puede ser como un futuro concreto para la gente que viene estudiando música. No les digo que sea sencillo, no les digo que vayan a tener mucho dinero, no les digo que vayan a ser comprendidos ni a ganar no sé, un Grammy por algo. Puede que sí, nadie quita, eso es posible siempre. Pero la belleza de esta profesión, los reconocimientos que te da la música, los premios que te da la música cuando te entregas a ella, no tienen no tiene medida. No sé si algún violinista, algún cornista, perdón por mencionar a los cornistas, algún violista siente el mismo placer al ser un violista latinoamericano que como ser un compositor latinoamericano. Eso es un punto de defensa mío y ojalá no lo tomen a mal. Lo pongo a su consideración por la maravilla que es para mí la creación y sobre todo la creación dentro de este contexto, de este aire especial que es el aire sudamericano, de este aire que los Andes nos dejan respirar y que básicamente se emana a todas las regiones de nuestros países. Eso, agradecerles la posibilidad, agradecerles esta especie de confesión que me han dejado hacerles. Si hay algo que no les haya sonado muy bien, me disculpo, a veces no se canta muy bien todas las letras. Y en el medio agradecerle a Javier otra vez, a Alejandro otra vez, por habernos abierto este espacio. Claro, y lo último es que nos gustaría que dejaras, no sé, alguna página o email de contacto para que las personas que están acá viéndonos y los que nos van a ver en diferido también puedan tomar contacto contigo. Con confianza. Puedan hacerlo, Sí. pueden enviar los insultos directamente al correo. Muy bien. Ahí está. Joviedo. Joviedo J. Ajá. Y Joviedo J. 593-997-626-820. Ese es del WhatsApp. Ya. Entonces sería joviedoj@hotmail.com y el WhatsApp 593-9976-26820. Entonces ahí te pueden contactar cualquier consulta que tengan o alguna pregunta que tenga que después se les ilumine la ampolleta y diga, ya, esto es lo que debería haber preguntado, ahí se la pueden hacer directamente. Chévere, con gusto, yo encantado y además siempre a la orden, ¿no? Si es que en el medio se pueden compartir información, partituras, si tienen algún análisis en camino que estén enfrascados, no lo quieran, no encuentren salida, capaz que entre los dos encontramos alguna o nos ponemos a beber a distancia y algo hacemos de interés mutuo en este juego de investigar y crear. Bueno, Jorge, muchas gracias y estamos en contacto y gracias por toda esta charla hacia los estudiantes de la Universidad de La Serena y, bueno, y todos los invitados.
O a ustedes, y ojalá podamos conocernos pronto en persona por allá. Un abrazo. Gracias por todo. Un abrazo, chao. Hasta luego. Chao, chao.